Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos adentramos en la mente de uno de los criminales más perturbadores de la historia moderna, Jeffrey Dahmer. ¿Qué tanto de lo que viste en My Friend Dahmer o en la serie Monster ocurrió realmente? ¿Qué partes fueron dramatizadas y cuáles se quedaron cortas frente a la verdad? Ambas producciones retratan distintas etapas de su vida, desde su adolescencia hasta sus crímenes más oscuros, y por eso hoy las analizamos juntas. Prepárate para descubrir qué se contó, qué se omitió y qué fue aún más impactante en la vida real. My Friend Dahmer se estrenó en 2017 como una película independiente basada en el cómic autobiográfico de John Derf Backderf, ex compañero de clase de Jeffrey Dahmer. Dirigida por Mark Meyers y protagonizada por Ross Lynch, la cinta fue aclamada por su enfoque psicológico, sutil y perturbador, alejándose de los clichés típicos del género true crime. Fue presentada en el Festival de Tribeca, donde sorprendió por su tono sobrio y su retrato humano, casi inquietantemente empático. Pero para entender por qué esta historia impactó tanto, tenemos que retroceder a la década de los 70 en Estados Unidos. En esos años, el país vivía una transformación social, guerras, protestas, paranoia y una creciente fascinación por asesinos seriales. El crimen, la violencia doméstica y los problemas mentales empezaban a ser parte del debate público, aunque muchas veces se quedaban en silencio dentro de los hogares. Y justamente en ese clima se forma Jeffrey Dahmer, un adolescente retraído, solitario y profundamente desconectado de su entorno. La película se ambienta en esos años y una de sus mayores fortalezas es capturar el aire enrarecido de suburbio norteamericano, donde todo parece normal en la superficie, pero debajo se esconde algo oscuro. Lo particular de My Friend Dahmer es que no muestra los crímenes. No hay escenas gráficas ni asesinatos. Solo la vida adolescente de Dahmer, su aislamiento, su entorno familiar disfuncional y la progresiva desintegración de su empatía. Y ese enfoque es lo que la hace tan inquietante, porque lo que ves no es un monstruo, sino un joven al borde de convertirse en uno. Eso fue lo que generó tanto debate y fascinación en su estreno. El interés en la figura de Dahmer nunca desapareció. Ya antes había sido retratado en otras películas, pero My Friend Dahmer fue la primera en mirar su vida antes de la violencia. Esto abrió la puerta para que años después Ryan Murphy creara la serie Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story, con un enfoque completamente diferente, centrado en sus crímenes, las víctimas y la negligencia institucional, pero eso lo abordaremos más adelante. Por ahora, basta decir que la historia de Jeffrey Dahmer impactó por su dimensión humana, tanto como por su horror, y por eso sigue generando tantas adaptaciones. My Friend Dahmer no es una película violenta. Tampoco es una película tradicional sobre asesinos seriales. De hecho, lo más desconcertante es lo que no muestra. La trama sigue a Jeffrey Dahmer durante sus años de secundaria antes de cometer cualquier crimen y se centra en sus intentos desesperados por encajar, lidiar con su familia rota y reprimir impulsos oscuros que apenas está comenzando a entender. El guión está basado en los recuerdos reales de John Backderf, su ex compañero, quien además escribió e ilustró el cómic autobiográfico del mismo nombre. La película inicia con Dahmer aislado, coleccionando huesos de animales, disecando cadáveres en su casa y desarrollando obsesiones con algunos compañeros de clase.
A lo largo del film lo vemos caminar por pasillos vacíos, observar desde las sombras, reírse cuando no entiende por qué y sobre todo actuar para que no se note quién es realmente. El grupo de amigos que lo adopta, incluido Bagderf, no sabe lo que pasa por su cabeza y la película se encarga de mostrar esa tensión permanente entre lo que vemos y lo que está a punto de explotar. Ross Lynch, conocido por sus papeles en Disney Channel, sorprende con una interpretación contenida y perturbadora. Para prepararse, estudió videos reales de Dahmer, imitó su forma de hablar, caminar y hasta trabajó con un coach para entender la psicología del personaje. Su actuación fue tan efectiva que muchos críticos la consideraron lo más destacable de la película. La incomodidad que transmite no viene del terror, sino del silencio, y del hecho de que, por momentos, puede parecer un chico normal. Ese contraste es lo que hiela la sangre. Visualmente, la película usa colores apagados, encuadres estáticos y una cámara casi voyeurista. No hay música dramática ni sustos. Todo se siente lento, frío, real. Es como si la historia nos estuviera mirando a nosotros, en lugar de que sea al revés. Incluso las interacciones con sus padres, su interés por el alcohol y su extraña forma de llamar la atención están mostradas con una frialdad que incomoda pero también humaniza. En contraste, Dahmer Monster, de Jeffrey Dahmer Story, estrenada en 2022, opta por un enfoque completamente distinto. La serie comienza con la detención de Dahmer y retrocede para contar los crímenes, sus motivaciones y cómo las instituciones fallaron en prevenirlos. Es cruda, explícita y centrada en las víctimas. Mientras que la película apenas roza el comienzo del horror, la serie se resume por completo en él. Pero ambos proyectos, desde sus ángulos opuestos, buscan responder la misma pregunta: ¿cómo alguien se convierte en un monstruo? Algo interesante es que la película fue filmada en locaciones reales, incluso en la misma escuela donde estudió Dahmer. Esa decisión le da un nivel extra de realismo que es casi incómodo. A diferencia de muchas biopics o thrillers, My Friend Dahmer no busca entretener ni moralizar, solo mostrar. Y eso es justamente lo que más incomoda. El ritmo lento, las pausas largas, las conversaciones incómodas, todo está diseñado para que el espectador se sienta atrapado en esa misma burbuja en la que vivía Dahmer. La atmósfera importa tanto como los diálogos. Nada es casual, incluso el uso de la luz. Los silencios y los espacios vacíos dentro del encuadre parecen hablarnos más que las palabras. En Monster, por otro lado, Evan Peters interpreta a Dahmer con un enfoque distinto. Ya no lo vemos como adolescente, sino como adulto, manipulador, frío pero funcional. Aunque su actuación también fue aclamada, la narrativa en la serie es más explícita y busca denunciar las fallas del sistema, el racismo, la homofobia institucional y el abandono de las víctimas. Es una dramatización mucho más directa y estructurada desde lo político y lo social. La crudeza de sus imágenes contrasta completamente con la calma tensa de la película. Ambas producciones entonces construyen una imagen diferente del mismo personaje. En la película vemos la semilla, en la serie vemos el resultado, pero ninguna da respuestas fáciles. Solo muestran partes del rompecabezas y nos obligan a preguntarnos qué parte dejamos afuera. Una de las escenas más inquietantes en My Friend Dahmer muestra a Jeffrey recogiendo animales muertos de la carretera para disecarlos en el cobertizo de atrás de su casa.
Esta escena no es una invención cinematográfica, está basada en relatos reales de su adolescencia. Dahmer sí desarrolló una fascinación temprana por la muerte y por el cuerpo humano, empezando con pequeños animales. En la vida real, también llegó a disolverlos en ácido, tal como se insinúa en la película. Otra escena muestra a Dahmer fingiendo ataques epilépticos o comportamientos extraños en la escuela para hacer reír a sus compañeros. Este aspecto fue documentado por John Backderf y su grupo de amigos, quienes llamaban a ese personaje inventado el show de Dahmer. En la película se retrata con tono incómodo, casi cómico, pero en retrospectiva resulta profundamente perturbador. Esos actos eran en muchos sentidos un ensayo para esconder quién era realmente. En la vida real, estos episodios sí ocurrieron y sus compañeros lo recordaron con culpa años después. Una de las licencias más grandes de la película es el acercamiento emocional que sugiere entre Dahmer y Backderf. En la vida real sí fueron compañeros, pero no amigos íntimos. El cómic original lo deja claro. Había una relación de curiosidad, de tolerancia, incluso de uso, pero no de amistad verdadera. La película dramatiza esa relación, quizás para darle una estructura emocional más clara al relato, aunque funciona narrativamente en términos históricos, es un poquito exagerado. También hay una escena clave en la película donde Dahmer acecha a un corredor con intenciones oscuras. Esto sí ocurrió. De hecho, Dahmer llegó a esconderse en unos arbustos con un bate de béisbol esperando a ese hombre, pero en el último momento se echó atrás. Es uno de los indicios más claros de que su impulso violento ya estaba presente mucho antes de su primer asesinato. En cuanto a su entorno familiar, la película muestra discusiones constantes entre sus padres y una madre emocionalmente inestable. Esto está en línea con los testimonios reales. Joyce, la madre de Dahmer, sufría de depresión y ansiedad severa, y Lionel, el padre, pasaba largos periodos fuera de casa. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció que no supo detectar las señales de alarma. Ese ambiente emocionalmente caótico influyó claramente en el desarrollo de Jeffrey y, aunque la película lo suaviza, sí deja entrever esa tensión. Comparado con Monster, la serie, que muestra los crímenes en detalle, la película My Friend Dahmer solo lo insinúa. La última escena en la película, donde recoge a un autoestopista, funciona como el cierre narrativo del film, pero también como el puente con la historia real. Ese joven fue Stephen Hicks, su primera víctima. En la película, la escena corta justo antes del crimen. En la vida real, Dahmer lo mató y desmembró en su casa poco después de llevarlo. La serie Monster sí retrata este episodio más explícitamente. Otro detalle omitido por la película, pero que fue crucial en la vida real, fue la creciente dependencia de Dahmer al alcohol. Aunque My Friend Dahmer muestra que bebía en la escuela, no profundiza en cuánto su consumo aumentó ni cómo eso afectó su comportamiento. En la vida real, Dahmer bebía casi constantemente desde los 14 años, incluso durante las clases, y usaba el alcohol como forma de silenciar su conflicto interno. Esto es algo que Monster sí retrata con mayor crudeza. La película tampoco menciona sus primeros roces con la ley. En 1981 fue arrestado por conducta desordenada y en 1986 por exhibicionismo. Estos eventos ocurrieron después de los hechos que narra la película, pero fueron señales tempranas de su desequilibrio. La omisión es comprensible por cuestiones cronológicas, pero al analizarlas en conjunto con la serie se aprecia el progresivo deterioro de su control y autocensura. En resumen, My Friend Dahmer es sorprendentemente fiel en muchos aspectos, especialmente en los detalles cotidianos y psicológicos, pero también toma licencias creativas para construir una narrativa emocional más clara.
Exagera algunas relaciones, omite otras y deja muchas cosas en el aire. En cambio, la serie Monster se encarga de llenar esos vacíos con una narrativa más dura, pero también más centrada en el impacto social y legal de sus actos. Ambas obras se complementan. Una muestra el inicio, la otra las consecuencias, y entre ambas se forma un retrato complejo e incómodo de alguien que, tristemente, existió. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primer hijo de Lionel Dahmer, un químico analítico, y Joyce Flint, quien sufría de depresión, ansiedad y tomaba múltiples medicamentos. Desde el principio, el hogar fue emocionalmente inestable, peleas frecuentes, distanciamiento afectivo y una madre con crisis nerviosas constantes. Desde pequeño, Jeffrey mostró signos de desconexión emocional. Era un niño callado e introvertido. A los 6 años ya mostraba fascinación por los huesos y los animales muertos. Recogía restos de la carretera, los disolvía en ácido, proceso que su padre, creyendo fomentar su curiosidad científica, le enseñó, y guardaba los huesos como si fueran trofeos. Durante su adolescencia, su aislamiento se acentuó. A los 14 años comenzó a beber alcohol en secreto, incluso dentro del colegio. Su atracción sexual por hombres se combinaba con fantasías de tener control total sobre ellos hasta el punto de desear cuerpos inmóviles. A los 16 planeó su primer ataque. Se escondió con un bate para emboscar a un corredor que le atraía, pero en realidad no lo hizo. En el verano de 1978, con 18 años, fue cuando Dahmer mató por primera vez, y no era solo un joven perturbado, era un joven completamente abandonado. Sus padres, en plena separación, se habían ido de casa sin coordinar entre ellos, dejándolo solo durante semanas. Fue en ese vacío total, emocional y literal, donde se cometió su primer crimen. Recogió a Stephen Hicks, también de 18 años, quien hacía autostop para ir a un concierto. Dahmer le dijo que podía llevarlo, pero si es que primero aceptaba tomar una cerveza en su casa, y sí, Steven aceptó. Una vez allí, y tras haber bebido suficiente, Dahmer intentó besarlo y este lo rechazó, diciéndole que no era gay. Cuando Hicks quiso irse, Dahmer lo golpeó con una pesa y lo estranguló. Luego desmembró el cuerpo, trituró los huesos y dispersó los restos en el bosque. Nadie lo descubrió. Más adelante, en julio de 1979, con 19 años, tras fracasar en la universidad y con un consumo de alcohol descontrolado, Dahmer fue obligado por su padre a enlistarse en el ejército. No fue una decisión voluntaria, fue una medida desesperada de su familia para ponerle límites, pero demasiado tarde. Una vez adentro, fue asignado por el ejército a una base en Alemania Occidental, donde sirvió como asistente médico por aproximadamente 1 año y medio. Algunos compañeros de escuadrón luego lo acusaron de haberlos drogado y abusado sexualmente. Finalmente, en 1981 fue dado de baja por su adicción al alcohol. De regreso a Estados Unidos, su padre lo envió a vivir con su abuela, la única figura que le demostró algo de afecto. Pensó que una figura materna religiosa y estable podría ayudarlo, pero lo que no sabía era que en el sótano de esa casa, Jeffrey ya estaba escribiendo las primeras páginas de su espiral asesina. Allí comenzó a cometer delitos menores como exhibicionismo y conducta desordenada. En 1987, con 27 años, Dahmer seguía viviendo con su abuela. Fue allí donde asesinó a Stephen Tuomi.
su segunda víctima y escondió el cuerpo desmembrándolo en secreto en el sótano. Catherine Dahmer, religiosa y amable, notaba olores cada vez más intensos, pero no imaginaba el horror que su nieto ocultaba a pocos metros de su cocina. Pero en mayo de 1990, su abuela ya no pudo soportarlo más. Entre los olores nauseabundos, las visitas nocturnas y sus actitudes cada vez más inquietantes, lo echó de casa. Así fue que Jeffrey Dahmer se mudó solo a un apartamento, más precisamente en el Oxford Apartments, en el 924 North de la calle 25 de Milwaukee. Este departamento se convirtió en su espacio de control absoluto, sin límites familiares. De forma libre asistía a boliches o nightclubs gays para acercarse a hombres jóvenes, en su mayoría afroamericanos, asiáticos o latinos, y les ofrecía dinero para posar desnudos o pasar la noche con él. Los drogaba con somníferos, los estrangulaba, desmembraba y conservaba partes del cuerpo como trofeo. Guardaba cabezas humanas en su refrigerador, corazones y hasta disolvía restos en ácido dentro de un barril. Intentó crear zombies sexuales. Sí, o sea, él perforaba los cráneos de sus víctimas vivas y ahí le inyectaba ácido o a veces le ponía agua hirviendo, esperando mantenerlas vivas, pero sin voluntad. Una de las historias más trágicas fue la de Conerak Singh. A ver, esperen porque no sé cómo se pronuncia este apellido, es un poquito difícil. Su nombre es Conerak, pero el apellido es Sintasompone, algo así. Disculpas si no lo pronuncio bien. Este joven tenía 14 años. Era hijo de inmigrantes que procedían del país Laos. Entonces Dahmer lo vio caminando por la calle y se acercó a él con la promesa de darle $50 para tomarle unas fotos. O sea, el mismo pretexto de siempre. Una vez en su departamento, Dahmer le dio una bebida que contenía pastillas somníferas. Cuando el joven quedó inconsciente, le perforó el cráneo con un taladro y bueno, procedió a hacer lo que ya todos sabemos, ¿sí? Le inyectó ácido por ahí, por ese agujerito horrible, disculpen la descripción, y bueno, intentó crear su zombie. Luego, Conerak recuperó momentáneamente la conciencia, es decir, claro, no lo mató. Su experimento, podríamos decir, funcionó, porque en realidad su objetivo no era matarlos, ¿sí? Entonces lo dejaba inconsciente. Después, cuando la víctima se despertaba, quedaba consciente de lo que más o menos estaba pasando, pero no podía moverse muy bien, ¿no? Entonces, mientras Dahmer estaba afuera comprando alcohol, este muchacho se despierta. Entonces, dolorido y mareado, logró escapar del departamento, sangrado, confundido y desnudo. Fue en ese momento cuando dos mujeres lo encontraron y llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, Dahmer llegó también y mintió. Dijo que Conerak era su pareja, que estaba borracho y que discutieron. A pesar de las súplicas de las mujeres y la apariencia claramente de menor de edad de Conerak, los oficiales creyeron en Dahmer y se lo devolvieron. Horas después, lo mató. Lamentablemente, 3 años antes, en 1988, Dahmer se encontró con el hermano mayor de Conerak llamado Somsak, de quien abusó sexualmente. En ese momento, este muchacho tenía 13 años y sobrevivió y fue quien denunció el abuso. Gracias a su testimonio, Dahmer fue arrestado ese mismo año y fue condenado en 1989 por ese delito y le dieron 1 año de prisión con un programa de salidas laborales, es decir, salía a trabajar de día, pero tenía que regresar a la cárcel a dormir.
y 5 años de libertad condicional. Además, fue registrado como delincuente sexual, pero sin supervisión efectiva. Si te preguntas si fue coincidencia que Dahmer atacara a ambos hermanos, lo cierto es que durante los interrogatorios y juicios, Dahmer nunca mencionó saber que eran hermanos. Tampoco se ha encontrado ningún documento que pruebe que lo recordara o que lo supiera o lo hiciera incluso a propósito. De esta manera, en total, Dahmer asesinó a 17 personas entre 1978 y 1991. Su departamento o apartamento era un verdadero laboratorio de horror. Tenía fotos Polaroid de los cuerpos, herramientas de disección y restos humanos repartidos por toda la vivienda. Los vecinos se quejaban por los olores nauseabundos, pero las autoridades no actuaban. La mayoría de sus víctimas eran invisibilizadas. Finalmente, Dahmer fue capturado el 22 de julio de 1991. Tracy Edwards, una de sus potenciales víctimas, logró escapar esposado y guió a la policía hasta el apartamento. Lo que encontraron allí fue indescriptible. Restos humanos, cabezas, genitales, corazones, huesos, fotos y un barril con cuerpos descompuestos. Durante su confesión, Dahmer relató los crímenes con frialdad. Fue diagnosticado con múltiples trastornos de personalidad, pero declarado legalmente cuerdo. En 1992 fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. En prisión mostró interés por la religión, fue bautizado y colaboró con psicólogos. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1994, mientras realizaban tareas de limpieza, fue asesinado por otro preso, Christopher Scarver, quien lo golpeó brutalmente en la cabeza con una barra de metal en área carcelario sin supervisión. Dahmer tenía 34 años. La historia real de Jeffrey Dahmer no es solo la de un asesino serial, es también el reflejo de un sistema que falló en cada etapa. Familia, policía, justicia, las señales estaban ahí desde la infancia, pero nadie las vio o nadie quiso verlas. Hay historias que incomodan porque son reales, no porque muestren sangre o violencia, sino porque nos enfrentan a la fragilidad del sistema, de la familia y de la humanidad misma. El caso de Jeffrey no es solo el retrato de un asesino, sino el reflejo de todo lo que se ignoró, señales que nadie quiso ver, víctimas que nadie escuchó. A través de las películas y las series intentamos entender, buscamos sentido donde solo hay caos. Y aunque la ficción dramatice, suavice o condense, lo que queda al final es una pregunta difícil. ¿Cómo algo así pudo pasar una y otra vez? El cine, al mostrarnos estas historias, tiene el poder de abrir debates, de cuestionar, de incomodarnos, pero también corre el riesgo de convertir al asesino en protagonista y a las víctimas en una nota al pie. Por eso es tan importante cómo se cuentan estas historias, qué se muestra, qué se omite y sobre todo, ¿por qué? La historia real de Dahmer no termina con su muerte. Su eco se siente cada vez que un sistema ignora una denuncia, cada vez que se normaliza el racismo, cada vez que una comunidad vulnerable es silenciada. No es una historia del pasado, es una advertencia constante. Y frente a eso nos toca pensar, ¿por qué seguimos fascinados con estos casos? ¿Qué buscamos al verlos? ¿Justicia, explicación o simplemente morbo? No hay una sola respuesta, pero hay algo que sí está claro. Conocer la verdad es el primer paso para no repetirla. Si este video te hizo reflexionar, si valoras el enfoque que damos a estas historias, te invito a suscribirte al canal. Cada semana analizamos cómo el cine transforma la realidad y lo que esa transformación dice de nosotros. Gracias por llegar hasta aquí.
Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.